Hola, estamos en Libro Marcado con Marina Mariach. Hola Marina. Hola Ceci, ¿cómo estás? Muy bien y bueno, después de leer tu libro que fue como una experiencia, o sea, tengo mucha experiencia de lectora, casi que tendría que ser mi libro marcado, y yo contar y que vos hagas el programa porque básicamente es una experiencia leer el libro Efectos Personales de Marina Mariach, que aparte, bueno, editado por MC, por nuestra querida Mercedes Guiraldes. Creo que estuve en un almuerzo que algo se habló de eso, entonces me siento, aparte que el libro te involucra directo, o sea, te metes y vamos a tus zapatos, ¿no? Estamos como, somos Marina un rato. Bueno, quería preguntarte, creo que este programa va a ser más bien confesionario y vamos a hablar un poco de marcas en el libro. También el libro tuvo mucha repercusión, pudiste hacer muchas entrevistas, lo que me saca la responsabilidad de hacerme cargo de todo el libro y poder conversar eh, entre escritoras o entre amigas o como lo llamemos. Eh, no, lo primero que te quería preguntar así en confesionario, bien infidencia y como esa cosa medio criticable de la autobiografía, es como esa contradicción entre el logro de una obra de arte, sea porque haces un libro, un relato, una película, una muestra, ¿no? Una obra visual, donde contás como algo, bueno, en tu caso el suicidio de tu madre es como el tema, entonces es algo de una dimensión del dolor enormísima, pero a la vez quería preguntarte sobre también la sensación, o sea, los efectos de los efectos personales. ¿Cómo Sí, empezaste el libro y cómo saliste al terminarlo? Y también el efecto de tener un libro, que también pienso que una de las cosas que a mí también me iban conmoviendo, porque viste que cuando uno lee, lee todo. Yo leía también el libro que escribió Marina, que mi lectura de tu poesía, como viste que la poesía tiene algo de fragmentación. De hecho, el libro que también sacaste en Caleta Olivia se llama Pequeña Compañía, ¿no? ujú. Y es como que la sensación es, bueno, yo tengo de Marina fragmentos de toda su producción, por los blogs, por algún libro, por alguna charla, por alguna perfo, como toda una idea como que tiene algo fragmentado, ¿no? Como los poemas. Y de golpe el libro narrativo o el libro escrito es como otro tipo de objeto. Eh, ¿No? Es como un objeto que se lo puedes tirar a alguien por la cabeza, digamos, es como una cosa. Y me parecía que había algo, que eso también lo estaba leyendo. Pero bueno, después cuando me autoinvite al libro marcado, quizás voy a hablar. Está buenísimo, ¿no? Gracias por todo lo que decís, sí, la verdad que sí. Bueno, vos sos pionera en todo esto con el tema de confesionario, que es un ciclo que vos haces hace un montón de años y ahora que dicen que el tema de la literatura del yo está de moda o es un auge, la verdad que a mí me parece una lectura bastante banal de la cuestión, ¿no? Porque creo que siempre hubo literaturas del yo, por no decir que toda literatura es del yo, que es algo que yo pienso, porque me parece una discusión un poco, no sé, improductiva. Más bien creo que toda literatura está atravesada por la subjetividad, incluso las literaturas post-autónomas, como las llama Ludmer, la China Ludmer, habla de estas literaturas post-autónomas o Kenneth Goldsmith con las escrituras no creativas. En algún punto hay alguna subjetividad ahí atrás, funcionando atrás de la máquina o en ese azar de los logaritmos o en la edición. Bueno, pienso en eso, o sea, incluso posthumanamente, pero me parece que vos con el ciclo confesionario ahí tuviste mucho que ver
en esta cuestión de cómo contar algo propio, quizás secreto o muy íntimo, de una manera literaria, que no es lo mismo que justamente una confesión, una catarsis, una cosa como desde las entrañas, sin el proceso de transformarlo en objeto, en algo en arte, como dijiste hace un ratito. Y un poco el libro marcado que traje para hoy a este confesionario / libro marcado, tiene que ver con eso. Vos elegir un libro, traje el libro de la almohada, de Seijo Nagón, que es una autora de la que se sabe poco, pero que se sabe que escribió en la corte japonesa entre el año 990 y el año 1000. Bueno, no tengo ni idea qué quiere decir eso, no me figuro qué época es, o sea, me cuesta muchísimo los números y las fechas, y no entiendo ni cuándo fue eso, pero fue hace un montón. Y lo que hace Seijo Nagón en el libro de la almohada es escribir sobre las cosas más cotidianas y más triviales de cada día, sus pensamientos. Entonces, a mí eso me ayudó mucho a la concepción de la literatura tal como la pienso. ¿De qué se puede escribir? Se puede escribir de cualquier cosa. Se puede escribir de una piedrita que tenés en el bolsillo, como Carlos Drummond de Andrade, ¿no? Que tiene ese gran poema de una piedrita. Y entonces, ¿qué es lo importante? Lo que estás contando, cómo, bueno, está también esta dicotomía que siempre se hace de cómo lo contás o la historia. Tampoco creo en eso. Pero sí me interesa cómo lo contás, me interesa un poco más cómo lo contás, no las grandes historias. Y por ahí en ese sentido, mi libro, del que vos hablabas hace un ratito, que también te lo traje, que es Efectos Personales, ahí se me va de foco, este último libro, tiene no sé si tiene una historia potente, tiene un acto muy potente, que es el que está al principio, que es este suicidio, que es muy fuerte, obviamente, es un episodio súper fuerte, que conmueve y sacude cualquier vida cotidiana. Eh, pero después de eso no pasa mucho más, no es que hay como grandes acontecimientos. Después de eso se trata de contar la vida, cómo sigue el mundo. Bueno, no sé si querías comentar un poco la situación en la que estamos hoy. Bueno, sí. Hoy justo estamos conversando en este programa grabado el día posterior a que alguien se acercó a Cristina con un arma, la tuvo acá, y bueno, el arma, lo que yo entiendo es que tenía espacio para 7 balas, estaba cargada con 5, y como que bueno, el disparo no salió. Entonces, estamos en un día donde un poco lo que yo pensaba, que esos días de actos esos momentos del después de actos muy fuertes, eh, como todo el geyser, el geyser de emociones, ¿no? Inclusive yo estoy como hasta eufórica, contradictoriamente, porque hay un montón de gente movilizada, porque algo que está como por abajo de la tierra, como gusano moviéndose, de repente aflora, porque cuando, y eso también te lo quiero preguntar, y vuelvo a repetir mi pregunta, de paso te digo que tiraste 5 o 6, no sé, titulares, mesas de, no sé, un montón de conceptos que te hubiese conversado en cada uno si tendríamos, no sé, 4 horas de programa, porque adhiero a todo lo que decís y me parece muy hermoso el recuento y el contexto que le ponés a la literatura y al yo, y comparto completamente que todas las enemistades literarias y todo ese decir contra o a favor, o el subirse, bajarse, lo noto como si fuese totalmente banal y publicitario, ¿no? Como en definitiva eh, eh, el autor siempre está, punto. Después hay grados, dosis, como dice Vivi Telas, el UNF, ¿no? El umbral de verdad mínimo o máximo.
pero sí algo que me interesaba, bueno, después de un día como en el día después, es un poco el día del efecto, ¿no? Eh, es bastante el concepto que vos tenés en tu libro, me hace acordar a John Didion, ¿no? Con El año del pensamiento mágico, donde ella cuenta todo lo que le pasa en lo cotidiano, que son esas cosas que uno piensa, bueno, por acá no voy a pasar. Si voy a esta ciudad que estuve con él, pero me alojo lejos, entonces ahí voy a espantar. Si no llamo y no pregunto, ¿no? Como esa especie de acopio de pensamiento en ese caso, más allá de que también describe. Pero me habías preguntado sobre este día y cuál era el link con tu libro. No, exactamente lo que dijiste, esa Ah, sensación está de, bueno, bien. de estar hablando, por ejemplo, de literatura, en un momento donde hemos pasado una noche, bueno, en las primeras páginas del libro dice que fue una noche blanca, estridente, porque no sé, nadie pudo dormir. Tengo esa misma sensación, ¿no? Como que estuvimos antes de juntarnos, nosotras dos intercambiando mensajes, planteándonos la situación esta, si íbamos a poder hablar, si no íbamos a poder, porque después de un acontecimiento como el que se vivió, que fue como un intento de magnicidio, bueno, estamos un poco sin dormir, eh, con la cabeza realmente bastante movilizada, en shock, la gente empezó a movilizar también dije movilizar, no, para ir a manifestarse, y sí, es difícil, y a la vez esta extrañeza que produce el mundo, la vida, que es que las cosas sigan funcionando, y que uno tome un café con leche a la mañana, y el sol salga, y, Bueno, vos en un alimentar al momento gato, ¿no? Y sí, estaba pensando que lo decís muy bien, eh, como que el efecto, por ejemplo, era una mezcla de dolor con pijama party, porque se quedaban amigas a acompañarte esa noche, eh, y haces como una enumeración de un par de sentimientos, muy si querés, mezclado. Sí. claro, mezclados, hasta sentimentalmente incorrectos en relación a lo que le corresponde al efecto. Entonces Sí, ahí, en esa cuestión de sentimientos encontrados, quería preguntarte, eh, el, porque claro, está el acto tremendo, doloroso, casi difícil de escribir, y está el libro escrito, y después de la pandemia, que todos los libros estuvieron como detenidos y congelados, y se arma y sale, y están los lectores, y es como un efecto. Te quería preguntar en vos el efecto de concluir el libro y el efecto de que se ha leído. Sí, es muy fuerte. La verdad es que no lo había pensado mucho, Lo ingenuamente, estás, ¿no? lo estás transitando, Sí, lo claro. estoy transitando todavía. La verdad es que tampoco me imaginé que iba a tener tanta repercusión. Yo creo, por un lado, no puedo negar que la cuestión de la que se habla en el libro, que es la cuestión del suicidio, es muy pregnante y como genera mucho morbo y atrae muchos lectores, y ya de por sí es un tema bueno, que causa mucha intriga, y la gente va a buscar eso por ahí. Y después, bueno, lo que más me interesa a mí, que es que esté escrito de una manera interesante, ¿no? Que esté escrito de una manera que no sea, como hablábamos hace un ratito, eh, no, no una anécdota simplemente, ¿no? Como no te cuento esto que me pasó, sino como una exploración realmente del lenguaje en relación a algo que pudo haber pasado o no, que no tiene ninguna importancia si realmente esto ocurrió en mi vida o no, porque si ahora dijéramos que es ficción o que no ocurrió en la vida real, ojalá no cambie nada en la lectura. Bueno, eso yo creo que vos lo decís como una preocupación que yo te diría, eh, no al lugar, digamos, el libro es un libro que se sostiene completamente y que es un libro en la literatura. Creo que en este punto
cuando decía que tenía ganas de interrumpirte, por ejemplo, yo nunca hice, si bien empecé con esto de las lecturas, nunca hice al final micrófono abierto, ¿no? Que era algo bastante común en esa época, en los 90, cuando empecé. Después, no, esto es para artistas, ¿no? O sea, eso está, digamos, para mí es por default, ya no, ya estamos fuera, digamos, nadie... A ver, también pienso esto, no sé, pensando en voz alta, ¿no? Yo pienso que el cuerpo de un artista o de una escritora, y cuando ya estás metida en la arte vida, de alguna manera eh, lo que genere va a ir hacia ese lugar. Así sea que dijiste quiero escribir catártico y lo que me pasó. Me parece que hay como un trabajo de muchos años y una situación y el yo situado en un lugar que, que el filtro mismo del cuerpo no lo dejaría como por fuera. No sé, esa es una teoría que tengo Sí. en este minuto. Está muy bueno lo que decís, porque es cierto, yo en algunas entrevistas respondí, para mí la literatura estaba antes en mi vida, antes del libro, antes del episodio, entonces esto viene como una pieza más en la trenza de la literatura, no es que es un hecho aislado, muchas veces se dice que de repente cuando escribís un libro que cuenta algo muy autobiográfico, bueno, es lo único, tiras todo ahí, es lo único que tenés para dar. Puede salir bien, puede salir más o menos, digo, en términos literarios, pero después te quedás sin material. Yo siento que no me pasa eso porque justamente la literatura venía de antes. Había escrito otros libros antes y tengo en mente otros libros para después. De repente, bueno, tuve ganas de hablar de esto, no solamente del episodio, sino de otras cuestiones que creo que toca el libro, pero sí, tal cual. La literatura es el magma que rodea la cuestión, no es... Porque, por ejemplo, pienso en el libro de Carolina Sanín, Tu cruz en el cielo desierto, ¿no? Que ella dice que lo armó con todo lo que va en contra de la literatura, con venganza, con odio, sin cocinar el asunto, ¿viste? Sin dejar un tiempo después, y se mandó ahí. Pero me parece que Carolina es una escritora como vos, o sea, un artista en un momento donde se sitúe, eso va a entrar en algún lugar esto que vos decís, como las convenciones en el buen sentido, del drama, de la escritura, de la poesía, ya están instaladas adentro. Pero, Sí, sigamos como, para adelante. dale. ¿Cómo armaste el libro? ¿Cómo fuiste? Em, Bueno, lo armé de manera muy desprolija, porque no sé escribir un libro largo, por eso me dedico a la poesía, soy muy ansiosa, y aparte tampoco sé armar tramas, no sé escribir novelas, aunque es la tercera que publico, no me salen, me salen como escribir más tipo pequeñas anécdotas que se van hilando, cosas así. Entonces empecé a escribir capítulo por capítulo en la primera cuarentena, cuando estábamos encerradísimos en el primer ASPO, y ahí sí me puse a escribir La todos deep los días. cuarentena. ¿Eh? La deep cuarentena. Sí, sí, la primera, cuando estábamos, así que no podíamos salir ni a comprar a la esquina, que la gente acumulaba cosas, rollos de papel higiénico, bueno, ahí empecé a escribir capítulo por Sí. capítulo, como que me iba enganchando con lo que contaba, y decía, bueno, entonces mañana ya sé que voy a hablar de esto, ¿no? Como que me dejaba un piecito para el capítulo siguiente, ya iba pensando con lo que iba a seguir. Y bueno, y así fue como por acumulación un poco, pero después sí lo trabajé un montón, eh, en términos de edición, vi algunas cosas que no quería escribir así, busqué, busqué materiales nuevos, me fijé cosas que sobre todo
recorté algunas cosas que no quería mostrar de repente, como que dije, no, esto es mucho. Después metí versiones que le pedía a otras personas que me dijeran, metí las versiones de gente cercana, quería que aparecieran otras voces. Obviamente este es mi relato, pero me parecía importante que aparecieran voces de otras personas. Justamente por eso, por la cuestión de que cada relato es diferente. Entonces, bueno, ya ahí hay una voz propia. Las personas involucradas en tu libro que vos nombrás, ¿cómo lo recibieron? Bueno, te, Lo te- que se pueda, el no, efecto que no, se pueda. no, no, la verdad que tuve bastante suerte porque todo el mes previo a la salida del libro tenía un ataque de pánico, nivel tenía análisis todos los días. Pues yo no me quería pelear con nadie, porque la sensación que tengo en mi vida, en la vida real, que obviamente es un poco diferente que la del libro, porque no soy esa persona, no estoy tan enojada, ya estoy como en otro lugar. eh, bueno, no sé, estaba muy nerviosa, pero no quería pelearme con las personas. Pero había ahí como en el caldo de la escritura sí habían salido cosas por ahí de otro momento. Eh, y bueno, no sabía muy bien cómo manejar esos dos niveles. Uno, como el del momento de enunciación, que por ahí era una voz que tenía que ver más con otro momento, con de la que estoy viviendo ahora, que ya es como algo que, bueno, yo ya ahora pienso que cada uno hizo lo que pudo y no estoy enojada con las actitudes de nadie, o sea, es algo muy difícil. Eh, y la verdad me fue bien porque, qué sé yo, a mis tías les gustó, lo recibieron bien. Mi viejo, bueno, me dijo que le había gustado mucho el libro, que se había sentido dolido en algunas partes, pero que sabe que es literatura y que le había gustado igual mucho el libro. O sea, como que nadie se enojó, se lo tomó a mal, ya están acostumbrados. Así que, bueno, en ese sentido, bien. Bueno, Sí. tenés un contexto como literario, artístico, que puede entender ese yo un poco corrido del yo, ¿no? Como que puede entender la literatura. Una cosa que me sorprendió que te contaba, que leímos una parte, hicimos un ejercicio con los alumnos, que yo ya lo venía haciendo, pero que lo vi en tu libro, que se llamaba Los colores de mi mamá, ¿no? Usaba ese disparador. Y ahí lo encontré muy fuerte con toda esa descripción del beige y los colores claros. Eh, ¿Podés ampliarme algo más en relación a ese pasaje que... en realidad el libro, para los lectores que no lo hayan leído todavía, es como que se lee, fluye mucho, pero después cuando, digamos, como que parecen cosas que van pasando y como si no tuvieran tanto peso, pero cuando vos las ves por separado, por ejemplo, cuando tuve que leer de vuelta eso, me di cuenta que para mí había sido como el puñal, ¿no? Más que otras partes, ponele, ¿no? Eh, Quería preguntarte más si en ese vestir vos percibías la tristeza, ¿qué percibías en esos colores? ¿Cómo, algo más, si tenés, o Sí, está todo ahí sí, por ahí? sí. Sí, bueno, mi mamá era como la persona, acá te voy a mezclar un poco realidad y ficción, Ah, voy a hacer como una vamos. mezcolanza. Como decías, el concepto ese de Vivi Telas del UNF, del umbral mínimo o máximo de ficción, me encanta y para mí está presente todo el tiempo. Y sí, claro, pero son cosas que yo las pensé después, obviamente en el momento no las pensaba de esa manera, pero después pensaba... como que había cosas que me daban bronca, ¿no? Como cuando el otro está medio depre y que te da un poco de bronca y lo querés sacudir, y que me acuerdo cuando le pregunté a mi mamá
una pregunta típica de niña, ¿no? Como, ¿cuál es tu color favorito? No sé, yo se lo hacía siempre, las amigas nos hacíamos esa pregunta, no sé, ay, ¿cuál es tu color favorito? No sé, no sé si vos te hacías, yo Sí, recuerdo un montón esa pregunta, como, ay, sí, y muy ibas cambiando, presente. sí, sí, como que era un Sí, más sí, tener color favorito. Entonces me sí, acuerdo que yo le sí, sí, pregunté a mi sí. mamá cuál es tu color favorito. Y cuando ella me dijo el beige, yo me quería morir. O sea, me parecía un horror, como es tipo un color que no existe, tipo, no se puede ni pronunciar. Y es. Pero mi mamá era arquitecta, era súper fina y tenía un gusto como tremendo, era como en la familia, era como la que tenía eso y toda la porcelana finlandesa y todo tipo así. Entonces, claro, el beige, yo después digo, claro, lo entendí cuando vi Interiores de Woody Allen, bueno, o reconocí de dónde, cómo lo podía ubicar, pero en ese momento dije, una cosa de tibieza absoluta. Con razón mi papá no gusta de ella, mi papá va a gustar de una mujer que sea naranja, negro, no sé, como unos colores más fuego, violeta. O sea, es como un pensamiento medio abstracto, ¿no? Pero ellos todavía estaban juntos y yo era una niña, pero era como un pensamiento abstracto, que decía, ay, qué cosa sosa y como insípida, ¿no? Como una cosa así. O sea. Sí, sí, bueno, para mí en ese momento era como que, y bueno, y cuando lo charlamos en el taller, a todo el mundo le impresionó un montón sacándolo. Y el otro día hablando con un amigo me dice, porque viste lo que cuenta Marina, que cuando ella vuelve a la revista donde escribía, la dejan sin trabajo. Que para mí, no sé por qué en ese momento, bueno, cuando haces las lecturas no podés absorber cada fragmento, te vas quedando en uno y el otro circula, y de repente este amigo le había como parecido como un statement muy fuerte sobre cómo trata cómo te tratan en el periodismo, por ejemplo. Este, entonces creo que por ahí ahora sí entiendo y podés conectarnos con el libro de la almohada en esto de que son como cosas cotidianas, como vos lo vas contando, porque es la verdad, te pasa un día, nos pasó a todas, que vas a un lugar y te pasó algo y en vez de apoyarte, te tiran más abajo, típico, sobre todo en las situaciones periodísticas, ni hablar. Este, el tema esto que decís de los colores, también todo el mundo los colores favoritos y las personas, no nos damos cuenta, pero las describimos bastante por cómo se visten, o sea, o por el color, ¿no? ¿Viste? Si fuera un color, si fuera un animal, eso. Entonces, creo que ahora sí entendemos esto que vos decís, de esto que pueda parecer banal, cotidiano. Contanos del libro de la almohada, que fue el que elegiste, Sí, cómo te dio por ahí herramientas o pistas para, totalmente. para tu Bueno, libro. y te sumo, o sea, eso que decís totalmente, y además, por ejemplo, esto de que el día perdón, la noche que me enteré, que me llamaron de la policía para contarme y tuve que ir a ¿cómo se llama? La comisaría y después volví a mi casa y alguien en mi casa me dice, ay, esta pasta de dientes me pica, ¿me puedes dar otra? Entonces como todas esas cosas que tal cual, la vida cotidiana metiéndose, eh, las pavadas más niñas, metiéndose como en los huecos de los acontecimientos más terribles. Y bueno, y ¿Tenés esto de una los colores. sensación de irrealidad en ese momento? Sí, sí, pero a la vez tenés que seguir resolviendo esas cositas, ¿no? Como que, bueno, sí, tomá, lavate los dientes, ¿no? Y, Otra pasta. y lo de Seiyo Nagon también está, por ejemplo, me encanta que está lleno de listas, el diario de Seiyo Nagon, ella hace muchas listas de cosas favoritas. Eso a mí me encantó, siempre me gustó mucho. Eh, a ver, perdón, ¿eh? Sí, sí. Por ejemplo, acá tiene una lista que dice
cosas que deberían ser de gran tamaño, los monjes, las frutas, las casas, las provisiones para el viaje, las barras de tinta, los ojos de los hombres. Si son pequeños, parecen femeninos, pero si fueran grandes como tazones de metal, me resultarían aterradores. Braseros redondos, cerezas invernales, pinos, pétalos de rosas amarillas. Tanto los caballos como los bueyes deberían ser grandes. Y después tiene otra lista que dice cosas que deberían ser pequeñas. El trozo de hilo con que deseamos coser algo deprisa, el pedestal de una lámpara, el cabello de una mujer de baja condición debe estar limpio y corto. La conversación de una jovencita. Em, no sé si podés contarnos cómo destilaste o cómo procesaste esto, lo transformás vos en una herramienta, por ejemplo, para escribir efectos personales. ¿Cómo es tu traducción? Mi traducción es que, bueno, por ejemplo, esto que te decía de los capítulos, de alguna manera funcionan como listas, ¿no? Como en un momento yo digo, bueno, las terapias. Y empiezo a contar todas las terapias por las que pasé después. Obviamente siempre la troncal para mí es el psicoanálisis, con la que me crié, a la que voy desde que tengo 5 años, pero en un momento así medio de desesperación, viste que empezás como medio a probar cualquier cosa. Me acuerdo mucho que, bueno, que en esa época estábamos juntas nosotras en un grupo de la célula feminista. ¿Te Sí, acordás que, bueno, fue en esa sí, época? por supuesto, sí, fue Estaba medio zombie, para mí es increíble cómo el paso del tiempo también te rescata y te pone en otra situación mental. Yo, bueno, y en esa época, y en ese sentido, bueno, sí, por ejemplo, las listas. Bueno, voy a empezar con las terapias, y empecé a contar todas las terapias en la novela. Entonces hay una parte donde se acumulan todas las terapias por las que atravesé, o que atravesé más bien, en esa época, que son, muchas son medio ridículas, o las experiencias que yo tuve con esas terapias son medio ridículas, y ahí eso viene de las listas, o los detalles, ¿no? Los detalles con los que mira Seiyo Nagó en la realidad, esto de, bueno, decir cosas que deberían ser grandes, esto, fíjate los pétalos, las cerezas de invierno, ¿no? Como, ¿dónde pones el ojo? ¿Dónde pones el ojo en la literatura? Para mí es en las cosas, en los detalles, claramente, ¿no? No se trata como de dar grandes pinceladas sobre los hechos y narrar acciones, sino eso, los pequeños detalles. sí, lo contás y lo veo perfectamente expresado en tu libro. Lo veo perfectamente transitado, esa idea de las listas para los títulos, para agrupar. eh, y aparte me parece que la lista tiene esa capacidad que creo que también es algo que me gusta mucho de efectos personales, como que por un lado hay una lista, pero la lista misma te permite, como si fuese la transgresión o la poesía, es como un coleccionismo, eh, pero que en un momento puedes decir, bueno, no sé, las rarezas o no es un coleccionismo neto, ¿no? No, Más bien claro, todo lo contrario. te podés desviar, claro, la lista tiene sus desviaciones. Sí, sí, totalmente. Fíjate, no te las voy a leer enteras, pero los nombres de las entradas del diario de la almohada. Personas que han cambiado tanto que parecen haber renacido. Entonces ahí se pone a hablar de cómo cambian las personas. Nubes, cosas que caen del cielo, ¿no? Con distintas observaciones que ella hace. O sea, es como todas me dan ganas de leerlas, ¿viste? Todas. Nunca conocí a nadie con un oído tan fino. Me gusta cuando se pone criticona. Mira, por ejemplo, en esta. Dice, nada me molesta tanto, y ahí empieza, así se llama la entrada, ¿no? Y después empieza, nada me molesta tanto como que alguien, ¿no? Y empieza a decir todas las cosas que le molestan tanto como que... eh, muy Vos En, criticona. en- en un, en una entrevista con Inde Pomeraniec que escuché ayer, en un momento decís, no soy tan mala
como la del libro. ¿Qué sentís que te daba? No se te percibe mala, pero no importa, vos como escritora tenías que ser un poco más mala para poder... ¿Cómo es eso? ¿Te ves No, mala, no, no es que me, como la narradora es mala? no es que me haya tenido que poner más mala para escribir, sino que me posicioné en una especie de sentimiento más cercano al que tenía en ese momento, donde estaba más enojada o muy enojada con lo que había pasado, porque, o sea, más enojada con el mundo, con la vida, con los demás, con la sensación de que no tenía muy claro a dónde manotear. Entonces, fue muy duro también escribirlo, porque fue como volver hacia atrás en sensaciones que ahora ya no tengo, que estoy un poco más liviana. Entonces, Pero me, quizás también, no sé, o sea, vos tenés un yo hoy que mira a ese, ¿no? Y que vas y te plantás sí, en ese. claro, y eso, me poseyó una yo anterior que estaba como un poco más furiosa y tenía como todas estas broncas y hay enojos ahí en el libro que hoy no los tengo, no estoy enojada con las personas que aparecen en el libro. Entonces, eso, me refería creo a eso, ¿no? Claro, porque vos cada tanto vas a tu voz de hoy, ¿no? A tu hoy. Por ejemplo, en un momento decís, si hubiese sabido que mi mamá se suicidaba, no me hubiese separado. Ese es un hoy. O Sí, es ese no, lo pensé momento. en ese momento, no, lo pensé en ese En ese momento. momento. Lo pensé en ese momento porque me Es había separado, increíble lo había todo lo que... pensado, perdón, Sí, no, todo lo que fue sucediendo al mismo tiempo. claro, no, me había separado hace muy poquito y bueno, estaba como lidiando con eso, que era un montón, que lo sufrí muchísimo, porque me separé de una persona a la que siempre quise, o sea, como que nos separamos con Santiago queriéndonos, o sea, bueno, era difícil la situación familiar y toda la cuestión institucional de la familia, nos costó un montón, pero nos queríamos y nos seguimos queriendo, o sea, estaba, digamos, no fue como que se había diluido todo. Entonces fue difícil sostener la separación y después cuando me llegó la noticia del suicidio de mi mamá fue como, ah, no, bueno, si yo sabía que se venía esto, tipo, por ahí me ahorraba lo otro porque es too much. Sí, sí, lo pensé en el momento, dije, ah, no, no, tantas cosas no. Bueno, nos queda menos de un minuto y para cerrar, por supuesto, quiero recomendar muchísimo el libro Efectos Personales. La verdad que tiene algo, y qué bueno que elegís la clave del libro de la almohada.